Bueno, pues vamos a terminar los temas de la segunda evaluación con el tema de la emoción y la motivación. Vamos a ir viendo las características fundamentales tanto de un sentimiento como de otro. En primer lugar, vamos a definir qué es la motivación y qué es la emoción. Y la motivación la definiremos como el motor, la fuerza o el impulso que nos hace o que nos mueve en una dirección determinada. Por lo tanto, tal como os dice aquí el texto, la motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una manera determinada. Las motivaciones tienen componentes intelectuales, fisiológicos y psicológicos y son aquellos que nos permiten o que nos hacen movernos en una dirección característica. No siempre decidimos en base a la racionalidad de la situación, sino que todas las situaciones en las que nos vemos inmersos están o generan de una manera característica una serie de emociones positivas o negativas o incluso neutras que son un poquito los desencadenantes de nuestras motivaciones. Bien, de las características de la motivación simplemente leeroslas, pero no van a entrar en examen, y sí las distintas fases del ciclo motivacional, que lo tenéis aquí desde el equilibrio inicial, cuando el organismo aparece homeostático, no tiene ningún desequilibrio que le incida a trabajar en un sentido o en otro, hacer una cosa u otra. Aparece un estímulo que rompe el equilibrio inicial y que genera una necesidad. Esta necesidad generará un estado de tensión por satisfacer esa necesidad que moverá un comportamiento. Este comportamiento se dirigirá sin duda a la satisfacción de dicha necesidad y nos podrá o bien conducir a la satisfacción, con lo que volveríamos a otro nivel de equilibrio, o bien conducir a la frustración que puede darse pues mediante vivencias desagradables o desorganizaciones del comportamiento o incluso agresividad o apatía. En cuanto a las motivaciones, podemos diferenciar dos tipos de motivaciones que tienen relación con nuestro organismo. El primer tipo serían las motivaciones primarias y que se dirigen siempre a la satisfacción de una necesidad fisiológica, como puede ser la comida, no pasar frío, relacionadas con la supervivencia, con la sed. Estas necesidades siempre nos llevan a alcanzar dos metas o dos posibilidades, o bien la satisfacción de la necesidad obteniendo placer, o bien la evitación de dolor o malestar. Estas motivaciones primarias son las que primero tenemos que satisfacer y solo cuando están satisfechas las que dejan paso a otro tipo de motivaciones que vamos a llamar motivaciones secundarias, que son muy importantes, pero que en todo caso no aparecen estas motivaciones secundarias hasta que no están satisfechas las primarias. Las motivaciones secundarias vamos a estudiar tres, que son las más importantes que hay desde el punto de vista social y personal, porque son motivaciones que mueven a todas las personas. La primera de ellas es la motivación de afiliación y se refiere a la tendencia y a la necesidad que tenemos de sentirnos pertenecientes a algún grupo de personas. Sería este tópico que nos dicen de que el hombre y la mujer somos animales sociales, y sería esa necesidad o esa motivación de afiliación la que se satisface, por ejemplo, cuando nos hacemos de un club de fútbol y decimos que estamos sintiendo los colores,
estamos en realidad satisfaciendo en parte esa motivación de afiliación. Otra motivación importantísima es la motivación de logro. La motivación de logro es la tendencia a conseguir algo que nos parece importante y por el cual dirigimos una serie de esfuerzos en el tiempo hacia esa consecución. Y esa motivación de logro está dirigida a la consecución de este objetivo, que en general es un objetivo exitoso, es decir, que nos hará pensar que hemos tenido éxito. Es muy importante y es la que nos dirige, por ejemplo, a estudiar una carrera durante un montón de años para después poder tener esa titulación o poder hacer cosas que nos gustan. Por eso es muy importante la motivación de logro. Y la última motivación importante que mueve muchos sentimientos, muchas conductas, es la motivación de poder. Es la necesidad de controlar o dominar a otras personas o cosas. Es una necesidad que en el mundo material pues se ajusta a un plan de éxito. Esa motivación de poder, además, podemos decir que quizás sea de las más insaciables, es decir, no es llegar y tener el poder y ya sentirse poderoso, sino siempre querer acumular más poder. De ahí que haya un dicho popular, un dicho que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Siempre queremos tener más poderes. Dentro de las motivaciones también hablaremos de aquellas motivaciones que son intrínsecas, es decir, que la misma consecución de la actividad motiva en sí misma, es el propio premio la actividad, y motivaciones extrínsecas, como por ejemplo la motivación de logro, que el premio, digamos, la actividad realizada no es tanto así el premio como nos permite ser un vehículo para conseguir ese premio. Entonces, la carrera para poder ejercer la profesión o ganar una cantidad de dinero para poder tener comida o situación social o cualquier otro tipo de recompensa. En este caso, en el caso de la motivación extrínseca, la tarea es solo un medio para conseguir un fin. Bien. De las teorías de la motivación vamos a estudiar la teoría de Maslow, la teoría humanista de Maslow, que en general dice que los hombres y las mujeres tienen un desarrollo de personalidad que se dirige normalmente hacia una necesidad o un impulso, vamos a llamar un impulso supremo, que es el crecimiento y la autorrealización. Y esas motivaciones las podríamos ordenar en una pirámide que se conoce como pirámide de Maslow, que hace que las motivaciones más básicas, las primeras que hay que satisfacer, se encuentren en la base, y en el momento que el ser humano satisface las primeras motivaciones, inmediatamente pasa a intentar satisfacer las siguientes motivaciones. En concreto, lo que entraría para examen de la teoría de Maslow sería la pirámide de Maslow, que la tenéis aquí, donde vemos las motivaciones más básicas, más bajas: comer, dormir, beber. Las siguientes motivaciones, que serían las de seguridad, prosperidad. Las siguientes motivaciones, que serían las de adaptación social o de afiliación. Las siguientes serían las necesidades de autoestima y las últimas serían las necesidades de autorrealización. Las tenéis aquí todas ellas en amarillo, que es el contenido que tenéis que responder para el examen. De las teorías cognitivas solamente vamos a ver del proceso cognitivo o del enfoque cognitivo, que resalta algunos aspectos importantes del proceso motivacional, y en concreto vamos a ver las expectativas del proceso motivacional, y estas expectativas sería aquella anticipación, digamos, del resultado positivo
o no positivo de alcanzar la meta, que es lo que nos mueve hacia la acción, y por otro lado las atribuciones eh, hacia la responsabilidad de esos resultados. Y estas atribuciones nos dan un estilo atribucional que hace que podamos o bien atribuir a nosotros mismos los resultados de nuestras acciones, es cuando decimos he estudiado y he aprobado un examen, o bien atribuir a otras personas los resultados de nuestras acciones, como por ejemplo me han suspendido un examen, como si el responsable del suspenso fuera el que ha corregido el examen y no yo. Serían estilos atribucionales internos o estilos atribucionales externos. Lógicamente, los estilos atribucionales internos son modificables porque si la responsabilidad del resultado es mía, yo puedo corregir las acciones previas. Mientras que si achaco la responsabilidad, si tengo un estilo atribucional externo, si la culpa no es mía, es del profesor, pues o me cambian al profesor o yo voy a seguir suspendiendo siempre. Seguiremos el tema hablando de emoción. Hemos dicho que las emociones matizan todas nuestras experiencias cotidianas y generan unos estados que podemos hablar o bien de sentimientos o bien de estados de comportamiento. Bien, de las motivaciones de las emociones entrarían los tres componentes que tienen, el neurofisiológico y el bioquímico, el el componente motor, que es yo hago algo en específico, y el componente cognitivo, que es cómo veo, cómo vivencio en particular esa situación. ¿De acuerdo? Vamos a diferenciar algunos conceptos básicos en que se pueden parecer relativamente a emoción. ¿De acuerdo? Básicamente lo que tenemos que diferenciar es la definición de pasión o el concepto de pasión como estado emocional intenso y duradero, con un fuerte componente irracional y poco controlable desde el punto de vista volitivo, desde la voluntad. El estado de ánimo como un estado persistente, estable y de moderada intensidad que hace que me sienta de una manera determinada, por ejemplo, estar aburrido. Por otro lado, el afecto que supone una inclinación positiva o negativa, afecto-odio siempre se dice que son caras de la misma moneda, pero supone una inclinación hacia determinada persona u objeto. Y temperamento como un conjunto de rasgos o características individuales que hacen que tienda a comportarme o tienda a mantener unos estados emocionales o unos componentes emocionales determinados. De las fuentes de la emoción, simplemente leerlo para tener idea, pero no va a ser objeto de examen, y de la naturaleza de la emoción, pues igualmente leerlo porque hay tres componentes importantes que influyen: la personalidad, el desarrollo y las experiencias previas, pero tampoco van a ser objeto de examen. Sí que vamos a estudiar las estructuras cerebrales responsables de nuestras emociones simplemente a nivel de localización. Entonces hablaremos. La más importante de todas ellas es la amígdala, que está en el cerebro. También el córtex, o sea, la corteza prefrontal, y el córtex cingulado anterior con la ínsula anterior. Bien, simplemente saber qué son las estructuras que están relacionadas con la emoción. El resto del tema, pues simplemente leerlo y
llegaríamos a la inteligencia emocional, el modelo de Goleman, y de aquí veríamos fundamentalmente los dos componentes que tiene. Bueno, la inteligencia emocional en su componente intrapersonal, de dentro de la persona, emociones interiores, y su componente interpersonal de emociones con otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí vamos a estudiar pues esa inteligencia personal, esa conciencia de sí mismo y la autorregulación o control de sí mismo con la automotivación, que serían los componentes fundamentales de ese primer componente personal, intrapersonal. Y por otro lado, la inteligencia interpersonal y sus componentes que serían la empatía o capacidad de comprender a otras personas, de comprender y de ponerse en el lugar de otras personas, y las habilidades sociales, que son el talento para manejar las relaciones con otras personas. Y con eso, pues hemos terminado el tema y el trimestre y espero pues que os vaya muy bien.